En este caso es una Honda HR-V año 2019. Levantamos el auto con un cricket y le ponemos un caballete. Así el auto queda en el aire y podemos acceder a la caja de cambios. Le ponemos un caballete del lado izquierdo, así tenemos mejor acceso. Ahora vamos abajo del auto. En la parte inferior derecha vamos a ver la caja de cambios. Este es el tapón para medir el nivel y en la parte de abajo vamos a ver el tapón de vaciado. El tapón para medir sale con un tubo 17 milímetros. También necesitamos una llave fija de fuerza. Cuando quise poner la llave para aflojarlo me di cuenta de que no entraba. Pero poniendo el tubo solo y el adaptador y la manija de fuerza del otro lado, lo pude aflojar. Una vez que afloja, lo pueden girar con la mano y sale muy fácilmente. Ahora buscamos un recipiente, porque cuando saquemos el tapón de medida va a caer aceite. Siempre conviene sacar primero el tapón de medida y de llenado, porque si llegan a sacar el de vaciado y después no pueden medirlo, van a estar en problemas. Para aflojar el tapón de vaciado vamos a necesitar una llave de 3/8 cuadrada. Acá podemos ver el tapón de vaciado. Pero hay una moldura de plástico que protege a la caja de la tierra. Solo lleva unos clips plásticos, así que se la saqué. Ahora podemos ver mucho mejor y nos va a ayudar para que no ensuciemos con aceite. Ponemos el recipiente justo debajo del tapón, lo aflojamos contra las agujas del reloj y ahora podemos seguir con la mano hasta que lo sacamos por completo. El tapón de vaciado tiene un imán que guarda todas las impurezas de la caja. Como vemos, está lleno. Para que salga más rápido pueden sacar el tapón de medida. Ahí vemos que puede succionar aire por ahí y sale más rápido. En este caso estaba muy sucio el aceite porque tenía 190.000 kilómetros y por manual se debe cambiar cada 80.000 kilómetros. Ahora sacamos el caballete del lado izquierdo para que la caja se incline y salga todo el aceite posible. Con una servilleta vamos a limpiar el imán del tapón de vaciado hasta que quede así. Tengan cuidado de no perder la arandela, que es de aluminio o cobre. Sin esto no va a sellar y es muy probable que pierda. Lo recomendable es cambiarla. La medida de la llave tiene que ser de 3/8 o 9,5 milímetros. Ahora apretamos bien el tapón de vaciado y es el momento de acceder al tapón de llenado, que es este que vemos acá abajo. Pueden llenarlo con una manguera y un embudo, pero yo voy a desarmar la toma de aire para mostrarles. Yo voy a usar estas dos herramientas, pero ustedes pueden usar cualquier destornillador plano chico. Primero saqué estos dos clips que van a la derecha y a la izquierda de esta toma de aire. Ahora sacamos esta pestaña plástica que va en la goma de abajo y la del lado derecho. Después de sacar todos estos clips, podemos sacar esta moldura plástica que rodea la parte que tenemos que sacar. Ahora simplemente levantamos esta parte y la sacamos. Acá tenemos afuera la parte de goma que va abajo, que va solamente a presión. Ahora con un tubo 10 milímetros vamos a sacar este tornillo que sujeta la carcasa del filtro de aire. Una vez que afloja lo podemos sacar con la mano. Ahora sacamos estos seguros metálicos que sujetan el portafiltro. Con un tubo 5,5 milímetros aflojamos esta abrazadera. También podemos usar un destornillador Phillips. Ahora sacamos el filtro de aire, que en este caso está totalmente obstruido, así que conviene cambiarlo. El portafiltro abajo también estaba muy sucio, tenía mucha arena. También tenemos que sacar este tornillo 10 milímetros. Podemos ver que el filtro quedó completamente suelto. En la parte trasera tiene un buje de goma y tenemos que tirar para arriba. Acá es donde va encastrado ese buje de goma. Habiendo sacado el portafiltro tenemos acceso al tapón de llenado, que va a presión. Ponemos un embudo que vaya justo en el agujero y le vamos a poner este aceite. Les recomiendo el genuino de Honda. Lleva exactamente 4 litros.
Al costado tienen unas marcas que les va a ayudar a medir. Abrimos el envase y empezamos a meter el contenido. Cuando queda poco, lo dejamos escurrir. Le ponemos el segundo litro. Dejamos escurrir otra vez. Le ponemos el tercer litro. Y finalmente le ponemos el cuarto litro de a poco hasta que empieza a salir aceite por el tapón de medida. En ese momento le ponemos el tapón y lo apretamos un poco como para que no pierda. Ahora le ponemos el filtro de aire de manera provisoria. No se olviden de enchufar el sensor que está arriba. Ahora lo ponemos en marcha y pasamos por todas las marchas: reversa, neutro, drive, sport y volvemos. Y park. Tenemos que dejar calentar el motor mientras dejamos que fluya todo el aceite nuevo que pusimos por todas las marchas. Esto lo vamos a hacer muchas veces hasta que caliente el motor. Ahora apagamos el motor. Ahora sacamos el tapón de medida y como vemos ya no sale más aceite. Ahora le volvemos a echar aceite hasta que empieza a salir por el agujero y lo volvemos a tapar. Le ponemos el tubo 17 milímetros y lo apretamos. Y listo. Sacamos el tubo, sacamos el embudo, le ponemos el tapón de llenado, colocamos la carcasa del filtro de aire. Primero embocamos el buje de goma de atrás. Apretamos el tornillo de la derecha 10 milímetros y el tornillo del medio. Ahora los terminamos de apretar con la llave de fuerza. Conectamos el sensor de arriba. Colocamos la carcasa frontal que orienta el aire. Esto se usa para que entre aire frío al motor y va simplemente a presión. Ahora colocamos la goma frontal que habíamos sacado. Le colocamos el plástico superior que va a presión. Y finalmente la moldura superior. Ahora le ponemos cada clip y presionamos la parte superior para que trabe. Bueno, espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta háganme un comentario. Muchas gracias.